Hola y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast, Diálogos sobre China y el mundo. Hoy me acompaña el profesor, amigo Jorge Galván. Hola, un saludo Andrei, a ti y a todos los que nos escuchan y en particular a nuestros hoy ausentes compañeros de lucha, También. Carolina y Luis, que por cuestiones pues laborales, ¿no? Sí. No pueden estar hoy aquí con nosotros. Muchos requisitos que están cumpliendo ahorita para ser parte de ese Sistema Nacional de Investigadores, están con todo eso, pero bueno, hacemos aquí nosotros el espacio para seguir con esta constancia, ¿verdad? Que es la clave para que este proyecto del podcast continúe. Siga creciendo y madurando. Así es. Entonces, bueno, hoy un tema interesante. Vamos a buscar contrastar, primero entender, pero después contrastar estas dos cumbres importantes, una de países emergentes, otra de países desarrollados, aunque también tratar de verla un poquito de forma crítica, especialmente el G7, ¿verdad? Así Exacto. que, bueno, vamos a empezar hablando sobre los BRICS, ¿verdad? Y después la cumbre de los G7, como decía. Entonces, ¿qué son los BRICS, estimado Jorge? Los BRICS es un acrónimo, este término, de las iniciales de lo que se consideran las 5 economías emergentes más importantes del planeta. Uh-huh. La B corresponde a Brasil, la R a Rusia, la I a India, la C a China y la S a Sudáfrica. Y en estas diferencias que los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, empezaron a utilizar como grupos de naciones con motivo pues de todo lo ocurrido en aquella crisis de las hipotecas, recordarás, por allá a finales del 2007 y 2008 y parte del 2009, es que se empiezan a hablar de dos grandes grupos de economías, ¿no? Las economías avanzadas por un lado y las economías emergentes. Y estos países representan a las economías emergentes más importantes que hay. Uh-huh. Así es. Son entonces economías que tienen un ritmo de crecimiento o mostraban un ritmo de crecimiento importante en algún momento de estas últimas 2 décadas. Y es algo muy interesante su creación y su conceptualización y cómo ha madurado este grupo en los últimos años, porque la idea en sí va a salir de este banco, creo que es estadounidense, Goldman Sachs. Sí. No estoy seguro de dónde es, pero el concepto como tal lo lanza esta institución financiera, pero después los países, no sé, como que escuchan, ¿no? el eco de este pronóstico que va a lanzar esta institución financiera y deciden reunirse, ¿verdad? Después ha madurado tanto y ahora pues ya están planteando temas en común, ¿no? Buscando también intereses, agenda, nada más para dar un par de datos sobre la magnitud de este grupo de países. Es el 40% de la población del mundo, pues aquí están dos gigantes, dos matrices Los dos países más poblados del planeta. China y la India. Y después también tenemos que es un cuarto de la economía global, nada más y nada menos. Entonces, solo en 5 países, André. Solo en Una 5 cuarta países. parte del PIB mundial Así solo es. en 5 países, ¿no? Así es, pues recordar también que por ahí en el sexenio de Calderón buscaba que BRICS se escribiera con M también, Sí. pero pues no lo logramos, ¿verdad? No logramos entrar lamentablemente. Que ahorita podemos platicar de quiénes están ahí tocándole la puerta para abrir el club, ¿no? Así es, hay invitados, hay propuestas de inclusión, pero por ahora son estos 5 países. Sin embargo, bueno, aquí toca hablar de China, pero no es porque solamente sea el tema central. Sin embargo, yo quiero decir que creo que China solamente ha logrado esa categoría de potencia emergente en estos grupos de países. Si revisamos sus tasas de crecimiento, pues es el país que ha mostrado ese ritmo como ninguna otra economía en el mundo en los últimos 30, 40 años. Esto ya lo hemos comentado antes. Rusia, India, Sudáfrica, Brasil también presentan un dinamismo económico, pero China viene con fuerza desde hace ya varios años. Entonces, sí, creo que si revisamos las estadísticas, al menos de tasa de crecimiento del PIB, nos vamos a dar cuenta que China ha sido el país que ha logrado realmente categorizarse como una potencia emergente, ¿verdad? Y por eso también
decir, me parece importante, que se ha configurado como el líder de este grupo. Xi Jinping ha sido, Claro. ¿verdad?, en ya múltiples ocasiones, pues el líder de estas mesas, quien plantea la agenda. Así que se reunieron, ¿no?, el pasado 23 de junio. Sí, coincidentemente cerca de la reunión del G7, Sí. ¿no? Y la OTAN. Yo aquí, Andrei, quiero aprovechar para remontarnos a ese acontecimiento histórico que hasta antes de la crisis causada por la pandemia había sido la peor crisis en la historia de la economía mundial, la de las hipotecas. Sí. Y situarnos en ese 2007, estamos hablando que China apenas tenía escasos 6 años de que había logrado su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Uh-huh. Y justo detona el crecimiento y estas altas tasas de aumento del Producto Interno Bruto anual que este país pues ha mantenido desde mediados de los 90 a la fecha, precisamente esa membresía. Pero el mundo venía operando de una manera diferente, si recordarás. Era un mundo menos incluyente de este tipo de países, ¿verdad? Uh-huh. Bastante liderado por el G7, específicamente por Estados Unidos, ¿no? Pero luego llega la crisis y se crea un grupo, ahora sí que ya con una apertura ideológica y económica, que fue aquel grupo de los 20, ¿te acuerdas? Uh-huh. El G20. Uh-huh. Sí. Y yo creo que eso fue el parteaguas para posicionar y darle un rol más protagónico a este tipo de economías emergentes liderados por China, sin uh-huh. lugar a dudas, ¿no? Sí, definitivamente, pues abrieron un poquito el espectro, pero contrastan, ¿verdad? Es el contraste, podría decirse, con el G7, este sí. grupo de los BRICS, por ideología, se podría decir, ¿no? Por los países que están representados ahí, porque incluso si comentamos, o sea, si nos basamos así estrictamente en que el G7 son las economías más grandes del mundo, pues nos vamos a dar cuenta que no es precisamente ese el motivo por el cual se reúnen estos países, ¿no? Sino más bien son ideologías, no sé, formas de gobierno en común, democracia, valores, derechos humanos, todo esto porque, bueno, China es la segunda economía del mundo desde hace ya un tiempo, pero no es parte de este G7, ¿no? Entonces claro. Ha decidido formar nunca lo será. Su propio grupo, así es, parece que nunca lo será, entonces está formando sus propias alianzas de cerquitas con estos países, ¿no? Que también son considerados emergentes. Así que, bueno, ¿de qué han hablado? ¿Cuáles fueron los acuerdos de los BRICS en este pasado 23 de junio? Mira, ahí encontramos una notoriedad y unas diferencias muy marcadas en los distintos discursos de estas dos cumbres, que sin lugar a dudas, pues hasta en eso se compite en el mundo moderno, ¿no? Muy cercana una de la otra. Hay que destacar, porque eso es algo destacable, sin lugar a dudas, que tuvo participación Vladimir Putin en la misma, uh-huh. A pesar de que pues, su nación está inmersa en esta operación militar especial, como ellos no se cansan de señalarle al conflicto con sus vecinos ucranianos, pero se empiezan a trazar, diría yo, rutas de trabajo y sobre todo, Andrei, de integración, ¿verdad?, entre las naciones que lideran este bloque de economías emergentes. Porque, ojo, cuando hablamos de las economías emergentes del mundo, no son exclusivamente estas 5. Hay otras, uh-huh. De hecho, México forma parte de ese grupo de economías emergentes, mas no pertenecemos a los BRICS, uh-huh. Así es. Que yo creo que también estamos muy lejanos de obtener una membresía ahí, por lo que geopolíticamente significa que pues nuestro vecino sea el que lidere el otro grupo, uh-huh. que es el de los 7, ¿no? Sí. Entonces, básicamente ellos se concentran, los BRICS, por lo menos en la inmediatez de esta cumbre, que se dio hace apenas unas semanas, en tratar de formalizar acuerdos, ¿verdad?, comerciales. Destacó mucho el tema de los acuerdos de comercialización de energéticos, uh-huh.
¿Por qué? Porque la relación de proveeduría desde Rusia hacia China y hacia India creció sin lugar a dudas a raíz de el embargo que les impuso pues Estados Unidos y Europa. Entonces, esto es un tema a destacar. También destaca la cooperación en cuanto a desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que las naciones empiezan ahí a trabajar. Hay que recordar que tanto Rusia como China tienen proyectos de espaciales, ¿verdad? En curso. Incluso Rusia es uno de los principales actores en la base espacial internacional que se tiene en el espacio, valga la redundancia. Pero yo creo, Andrei, que aquí hay que destacar esos mensajes tal vez no escritos, pero que uno puede deducir como pues el apoyo que recibe Rusia de estos dos gigantes, ¿no? Así es. Estamos en una época entonces de multilateralismo donde se están formando estos bloques, estas grandes regiones que están haciendo el contrapeso a estos otros, ¿no? Que son más tradicionales como el G7 y otros. Entonces, eso está planteando que quizás el liderazgo de Estados Unidos en sus propios foros ya se esté mermando, ¿verdad? Cada vez más. ¿Por qué? Porque este grupo de los BRICS está demostrando que a pesar de que Estados Unidos esté tratando de liderar unas sanciones, ¿verdad? Esté tratando de excluir a Rusia, pues hoy en día China lidera una mesa de diálogo en donde el tema sea a ver cómo le hacemos para cooperar con Rusia ante estas sanciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un socio comercial muy importante de los BRICS en esos términos que tú señalabas, ¿verdad? Petróleo, gas natural y de muchos otros países. No todo es color de rosa dentro de los BRICS, ¿verdad? Hay que señalarlo. Hay conflictos destacaría China y la India desde hace ya varios tiempo atrás, ¿va? Conflictos de fronteras, ¿verdad? Sí. Que están disputándose. Hace unos meses fuimos testigos también de algunas intervenciones militares. Sí, unas escaramuzas peligrosas, ¿no? Así es, entonces ahí no todo es color de rosa, ¿verdad? Es una mesa que también a veces se llena de tensiones, pero pareciera que es una alternativa de cooperación a estos otros grupos, ¿verdad? Del G7, por ejemplo, yo diría. Recuerdo haber leído, André, en estas escaramuzas, una que me llamó tanto la atención porque parecía de siglos atrás, que literal se agarraron a pedradas y palazos, ¿no? En estos límites entre China e India. Soldados de ambas naciones, ¿no? O sea, cuidando el no disparar, pero el pleito fue así. Dices tú, bueno, esto se remonta al siglo XVII, ¿no? Donde ni siquiera existían las armas que hoy en día tenemos. Sí, definitivamente yo creo que las relaciones tampoco son tan suaves, ¿verdad? Hay muchos intereses de por medio, pero reposicionamiento y despertar, por llamarlo de alguna manera, de los BRICS bajo el cobijo y liderazgo de Xi Jinping y compañía, yo creo que llega en el momento oportuno, sobre todo porque hay otros países que desean incursionar en el grupo selecto de economías emergentes, ¿no? Sí, definitivamente está siendo el líder ahorita el presidente chino y creo que es un buen timing, ¿no? Para su proyecto de nación y la consolidación, ¿no? De estos bloques que se están formando. Pasemos entonces a hablar del G7, ¿qué te parece, Jorge? El G7 es el grupo de los 7 países por mucho tiempo considerados más avanzados que hay del planeta, ¿verdad? Son una agrupación de países de primer mundo, economías avanzadas, utilizando estos conceptos, ¿verdad? Que tú atinadamente nos recordaste, que provienen pues de instituciones financieras que se dedican incluso hasta a actualizar el vocabulario que se utiliza, ¿no? Y forman parte de este grupo de 7 países: Estados Unidos, Canadá, por parte del continente americano, Japón, por parte de Asia, y los otros 4 miembros están en Europa, que son Inglaterra, Alemania, Francia e Italia.
Así es. Por más extraño que resulte esto, Italia está ahí, ¿no? Así es. Ellos se reunieron 3 días después, curiosamente, como mencionabas al inicio, el 26 de junio. ¿Y de qué hablaron? Bueno, se reunieron en Baviera, Alemania, ¿verdad? Sí, la sede fue ahí. Ujú, Hay que destacar, Andrei, creo yo que no es un tema menor, que se invitó a la representación de la Comisión Europea, ujú, ¿sí? Y de la OTAN, ujú, ¿ok? Dos organismos clave en lo que está sucediendo en Ucrania hoy en día. ujú, Y uno de los grandes temas, ¿verdad? Lanzaron por ahí pues, iniciativas y demás, pero el objetivo señalado por ellos, detener la maquinaria bélica de Rusia, ujú, protegiendo al mismo tiempo nuestras economías y las de nuestros socios. ujú, Ese fue el objetivo citado textualmente por parte de la reunión, ¿no? ujú. Sí, entonces es como se puede observar un contraste, ¿no? Con lo que se estaba hablando. O sea, es el mismo tema, Rusia, las sanciones, pero bueno, uno de cada lado, ¿verdad? Entonces Exacto. es ese contraste de ahora seguir imponiendo sanciones a Rusia, de detener esta maquinaria bélica que ha señalado. Entonces, pues estamos ante estos dos grupos de países que, no sé, otra vez me parece que el tema de la guerra, el tema del escalamiento de estas naciones emergentes, está eclipsando temas que son muy importantes para el futuro de la humanidad y se están concentrando en detener al adversario, al enemigo, lo que sea, como lo estén viendo, ¿no? Entonces, no sé, este multilateralismo me parece a mí que tiene que cambiar de enfoque porque si no, estos líderes van a estar pensando más en geopolítica que en las próximas pandemias, en las crisis financieras que se vienen, en la crisis alimentaria, la crisis climática, ¿verdad? O sea, Medioambiental. están priorizando ambos grupos de países estos asuntos que tienen que ver con Rusia, con la guerra, que sí es importante, pero hay otros temas que también son muy importantes y que son de interés común para todo el mundo, ¿verdad? Pues nada más hay que recordar que el propio Deutsche Bank, que es una de las instituciones financieras más importantes de todo el mundo, Ujú, tituló a esta era la era del desorden, ¿no? ujú, Entonces, con ello nos damos cuenta que no necesariamente las prioridades del grueso de la humanidad son las mismas de los líderes de estos países, ujú, sí, ¿verdad? así es. Entonces, pues animar a entender estas reuniones y los acuerdos que están logrando o, no sé, que están comentando ahí en estas mesas de forma crítica, ¿verdad? No sé, resaltar que estamos ante un montón de crisis y un futuro bastante incierto, pero estas personas pues siguen hablando de este mundo que, no sé, que pareciera que se está dividiendo, pero Yo creo que está dividido hoy está en día. dividido ya La para ti. polarización es muy notoria Ujú, y ya lo hemos traído a colación en otros episodios. Esto denota un nuevo orden, ujú, ¿no? Un nuevo orden mundial es muy evidente y es también parte de este juego de poder sí, que vamos nosotros a encontrar en este tipo de escenarios, ¿no? ujú, ¿Qué mensajes mandas? Algunos de los temas, por ejemplo, que se mencionaron en esta cumbre del G7, OTAN, Unión Europea, el caso de Ucrania y la cooperación en política exterior, es decir, cómo le seguimos ayudando para que se mantenga en el conflicto, la seguridad energética y alimentaria, dos temas ujú, fundamentales hoy en día. Hay reacciones muy lamentables por parte de representantes de gobiernos como el alemán, que ujú, no encuentran ahorita la puerta. Ya declararon que sus reservas de gas natural no les van a alcanzar para hacer frente a las necesidades inmediatas y que tampoco la proveeduría de otras naciones, porque acuérdense que Alemania es uno de los clientes, es el cliente más importante de Rusia en cuanto a gas natural se refiere de toda Europa, ¿no? ujú, Al cortar ese suministro, pues es el que más está padeciendo los estragos y es la población más grande también ujú, de Europa occidental. Entonces, ese es un tema fundamental. Creo yo que también el tema alimentario que se aborda en esta cumbre tuvo eco en la autorización por fin de la partida de este navío
que salió hace apenas unos días con granos, ¿verdad? A venderlos al mundo desde el puerto de uno de los puertos más importantes de Ucrania, con el consentimiento de los propios rusos, ¿no? Entonces, por ahí también va el tema de abordar este problema. Y bueno, ya eso de invertir en cuestiones climáticas, creo yo que ahorita el G7 no es quien para hablar debido a que vuelven a recurrir a un energético altamente contaminante como el carbón, por esta escasez de gas, ¿no? Sí. Que hay en el mundo. Así es. Entonces, bueno, tenemos estos temas importantes, pero la prioridad parece ser clara, ¿verdad? El tema de Rusia, todo lo que está sucediendo en ese lugar y ante este escenario de grupos que se están creando, Jorge, ¿no? De este multilateralismo, pero que a la vez pareciera que está dividiendo al mundo en estos dos grandes grupos con ideologías, pero también con un poder económico y político que es fuerte. ¿Qué pasa con México, no? ¿Dónde debería de posicionarse México o qué es lo que debería de hacer ante esta multipolaridad que se está dando, este desorden? ¿Qué podría hacer México, por nuestro sus país? características económicas y financieras, es una economía emergente. Uh-huh. Cuando uno revisa los reportes de estas instituciones internacionales frecuentemente mencionadas por nosotros, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, siempre estamos en esa categoría. Uh-huh. En América Latina, de hecho, hay varias economías emergentes, pero pues nos pesa mucho más la cuestión geoestratégica de formar parte del bloque de América del Norte, de tener un tratado de libre comercio, de tener una dependencia tan fuerte y en tantos ámbitos hacia Estados Unidos. Sí. Por consiguiente, si bien es cierto, México nunca va a tener, o por lo menos no en el futuro inmediato, una membresía directa del G7, sí se ve pues obligado por necesidad, creo yo, a estar más alineado hacia allá que con el coqueteo que pudiera representar o el atractivo de formar parte o de solicitar siquiera una membresía al grupo de los BRICS, como ya lo hizo formalmente Argentina en el caso de América Latina e Irán, que no es un tema menor. Claro. Claro. Entonces, para ti estaríamos encerrados un poquito en este grupo, aunque no podríamos formar parte formal, ¿no? del G7 por esta circunstancia económica que todavía tenemos, ¿no? de atraso. Y entonces no hay una alternativa. Deberíamos entonces de posicionarnos en este lado. ¿No podríamos hacer una cooperación también con estos grupos, este otro grupo de países, Brasil, Rusia? Ojalá India, y China. pudiéramos lograrlo. Hay que recordar que parte de la fortaleza que yo observo de los BRICS en la actualidad es que además de toda esta integración y los temas que traen siempre presentes, ¿no? Por ejemplo, hace poco se publicó, y es un tema muy interesante, el corredor norte-sur desde Moscú hasta Bombay, en la India, ¿no? Pasando por Azerbaiyán y otra nación acá en el Medio Oriente. Es un corredor donde las vías férreas serán fundamentales para la proveeduría de mercancías norte-sur, sur-norte. Estamos hablando de una relación bastante estrecha entre India y Rusia, ¿no? Destaco yo que este bloque de los BRICS, al contar con un banco de desarrollo, puede darse este financiamiento, ¿verdad? Con otro tipo de condiciones que ojalá México pudiera aprovechar, ¿sí? Yo parto de que lo ideal sería que México tuviera relaciones formales y cordiales con ambos grupos. Coincido contigo, sí. Pero lograrlo necesita o requiere en nuestro país una habilidad diplomática bastante evidente, ¿no? Así es. Definitivamente se necesitan, para empezar, esos cuadros de personas preparadas y especializadas en cada uno de estos países, ¿verdad? En China y en la India. Yo diría, si a alguien le interesa enfocarse en alguno de esos países, quédense con
uno nada más porque ambos son un abismo de información, de ancestralidad y no da, ¿verdad? No da para especializarse en este grupo de países o en la región asiática o en subregiones de Asia Central, del sudeste asiático. Ojalá y nos alcanzara, ¿no? No alcanza el tiempo, no alcanzan las energías. Entonces se necesitan cuadros especializados para que después esas personas puedan ocupar espacios en secretarías de economía, de relaciones exteriores y puedan establecer este tipo de vínculos ante unos desafíos enormes que se tienen, ¿verdad? De relaciones con estos contrapesos que se tienen que hacer, pero definitivamente este multilateralismo, desde mi punto de vista, no significa que deberíamos de encerrarnos y decir, bueno, no, nada más debemos de cooperar con Estados Unidos. No. La división no es buena, eso ya quedó claro en la Guerra Fría, ¿verdad? Si te quedas con un solo bando, te vas a limitar tú mismo, vas a dejar de aprovechar las oportunidades que otros grupos, otros países te pueden proveer y no vas a crear esos equilibrios y esas dependencias. Sabemos que no son buenas porque, bueno, si el día de mañana en Estados Unidos o en alguno de los otros países con los cuales tenemos estas dependencias hay crisis, pues a México no le va a ir tan bien, ¿verdad? Lo importante es diversificar. La diversificación. Esa es la recomendación que siempre dan los economistas, los políticos. Sí, definitivamente. Y mira, aquí esto da para seguir hablando mucho más. Lo cierto es que llama la atención, por lo menos conmigo sucedió eso, que un país como Argentina esté tocando la puerta a este grupo, porque también puede delinear cuál va a ser el futuro inmediato de todo el Mercosur, por ejemplo. El mercado común del cono sur de América, dado que su líder a su vez es una economía activa en los BRICS, decíamos el caso de Brasil, y si Argentina desea involucrarse con ellos, hay que recordar que la ideología política y las posturas de Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, en ocasiones distan de ser las que tradicionalmente espera Estados Unidos que tengan los países de esta región, ¿verdad? Pero sobre todo me llama la atención la posible membresía de Irán. Estamos hablando de una economía muy importante que forma parte del Medio Oriente, una teocracia que tiene 50 años de tensiones con Estados Unidos. Entonces, si nos damos cuenta fríamente, pues en este grupo de los BRICS más, ¿verdad? O de los BRICS Plus, como le llaman en inglés, se están reuniendo pues los que piensan diferente y actúan distinto al que quiere seguir manteniendo al unísono del planeta un liderazgo que ya desde muchas ópticas se ve obsoleto, como lo es Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. Parece que ese es el objetivo, ¿no? El contraste con estos otros grupos. Decir que Argentina también ha sido el último país en América Latina en sumarse o en firmar un memorándum de entendimiento para sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, este proyecto, visión estratégica del gobierno chino para conectar a su país a través de infraestructura con todo el mundo, y sumar estas dependencias, intercambios comerciales, ¿verdad? Dinamizarlo a través del financiamiento. Entonces, pues sí, se ve que está saliéndose de lo que esperaría quizás Estados Unidos, ¿no? El actual líder de esta región amplia de América. Entonces hay enormes retos, hay una multilateralidad muy evidente, pero que no debería de significar que nos dividamos como mundo, ¿verdad? Por estos intereses que tenemos en común que comentaba, ¿verdad? Un montón de crisis que se están viniendo, inesperadas muchas, ¿verdad? Sí. O sea, cosas que no nos habríamos imaginado. Esto de 2008, 2009, pues parece que había alguien por ahí que había dicho algo en su momento de que podría venir esta crisis, pero casi todo el mundo no lo esperaba. Tampoco esta pandemia que acabamos de vivir, otras crisis como la de los aranceles de Estados Unidos, la guerra de Rusia en Ucrania. Muchos dudaban de la intervención de Rusia en Ucrania y mira, se dio. Así es. Entonces, ante esos desafíos son los que nos hemos enfrentado en los últimos 10, 15 años y creo que podría ser la constante, ¿no? Pareciera también que lo que se está dando
es una suspensión de la integración internacional, ¿no? ¿Verdad? Porque con estos eventos como que las relaciones entre los países se suspenden un poquito, al menos como lo habíamos visto antes, ¿no? En los últimos 20, 30 años, de cómo funcionaban las relaciones, estas dependencias, y ahora estamos ante estos eventos que nos van diciendo que puede ocurrir algo inesperado y ahora lo que tenemos que estar es preparados por si pasa algo, ¿verdad? Sí. Pero eso es todo un reto institucional, socioeconómico. Irán es otro gigante de Medio Oriente, de Asia, que también con una profundidad enorme y que Una desconocemos. historia muy rica Sí. y un rol protagónico en esa región Así del es. mundo. No hay que perderlo de vista, ¿no? Sí, y que también desconocemos, Jorge. También. Aquí en México, en Baja California, no sabemos Yo qué creo es que a la Irán. mayor parte de esos BRICS, ¿no, André? Sí, Sin, yo creo que sí. exceptuando Brasil. la relación que tenemos con China y Brasil, prácticamente ni siquiera relaciones diplomáticas formales como tal tenemos con Rusia, Ujú, con Sudáfrica y con la India. ujú. Así Que es. yo coincido contigo en la importancia de profundizar en esto, ¿no? Ujú. El tema da para más, sin lugar a Sí. dudas. Nos vamos acercando a la recta final y como idea pues final o un poco de conclusión de mi parte, yo digo que debemos estar atentos a todo lo que emana de este tipo de reuniones de forma general, sobre todo esos mensajes ocultos que hay. Yo, por ejemplo, la reunión de los BRICS lo vi como un espaldarazo en parte a Rusia, Ujú. un liderazgo de Xi Jinping en la Sí. comunidad internacional. Por el lado del G7, se observa que su principal tema hoy en día es cómo logramos mantener el conflicto vigente y de qué manera podemos castigar la economía rusa y a los rusos, Ujú. porque también van ahí involucrados la propia ciudadanía que no necesariamente tiene la culpa de lo que su gobierno hace. Ujú. Los invitamos, ¿no?, a estar atentos a esto. ¿Ideas finales de tu parte? Se vienen otras cumbres o acaban de pasar algunas otras como la de la ASEAN, esta cumbre de del grupo de países del sudeste asiático. También es importante que sigamos de forma general, ¿verdad? Al menos enterarnos sobre estas conclusiones, estos mensajes que a veces están implícitos y motivar también a la especialización de este grupo de países que son muy importantes, potencias emergentes, algunas más que otras, pero que se necesitan este tipo de cuadros especializados para fomentar más los vínculos y no dividirnos como mundo, porque hay enormes retos al futuro que pueden ser inesperados o no. Así que tenemos que estar preparados con resiliencia para lo que se venga, ¿verdad? Lo que sí es muy evidente es que el mundo está cambiando. Sí. Existe un nuevo orden Ujú, o desorden ujú. y que debemos estar informados al respecto, y ojalá que este ejercicio que estamos realizando pues ayude un poco a sumar a esto, ¿no? Que la gente por lo menos entienda de manera general, y seguramente seguiremos hablando de esto, ¿no? Así es. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Agradecemos a UABC Radio por todo el apoyo para hacer estas grabaciones. Nos despedimos. Yo soy Andrei Guerrero. Jorge Galván, muchas gracias. Hasta pronto.